Un cordial saludo a todos. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estamos en el grupo 3 del curso de Construcción de Subjetividades con la tutora Mariela Victoria Aguilar. Esta es la fase 2 y presentamos un conversatorio donde hablaremos un poco de las 3 preguntas orientadoras. Este grupo está conformado por mi persona Melissa, Luis Fernando, Loreinis, Cecilia y Brittany. Bueno, eh, en este conversatorio me corresponde hablar sobre la primera pregunta, la cual es, ¿qué es y cómo se construye la subjetividad individual? Primero que todo, quiero agradecerles por este espacio porque me parece que este tema de la subjetividad nos invita a mirar más allá de lo que vemos en lo cotidiano, perdón, y pensar en que cada uno de nosotros se va construyendo como persona desde lo que vive, siente y comparte con los demás. Según lo que plantea Climenco, en el 2011 la subjetividad individual no es algo que ya venga formando dentro de nosotros, sino que se va construyendo poco a poco a partir de las experiencias personales, las relaciones sociales y los significados culturales que nos rodean. Ella menciona que la subjetividad se configura en la relación entre el sujeto y su contexto histórico. En la página 124, lo cual quiere decir que cada persona es una mezcla de su historia y de las interacciones que tiene con su entorno. En otras palabras, nadie se construye solo. Nuestra forma de pensar, sentir y actuar está influenciada por la familia, la comunidad, los valores sociales e incluso por las situaciones difíciles que nos toca vivir. Eh, yo lo entiendo como que cada experiencia deja una huella en nosotros y esas huellas son las que van moldeando quienes somos. Por ejemplo, si una persona crece en un ambiente donde se promueve el respeto, el diálogo y la empatía, probablemente desarrolle una forma de relacionarse más abierta y tranquila. En cambio, si vive en contextos de conflicto o desigualdad, esto también impacta su forma de verse a sí misma, de comprender a los demás y a los otros, y ahí es donde se nota que la subjetividad individual no se forma solo desde lo interno, sino desde las condiciones sociales y culturales que nos rodean. En la relación con Martín Barro y la psicología social de la guerra, si lo conocemos, perdón, con el contexto de Palma en el 2020, que retoma los aportes de Martín Barro, él muestra que precisamente como los contextos de violencia y guerra alteran profundamente la forma en la que las personas contribuyen su subjetividad, no solo porque generen miedos o dolor, sino porque cambian los significados con los que interpretamos la realidad. Martín Barro también decía que la guerra no solo destruye cuerpos, sino también sentidos, y que el trauma no se queda en el individuo, sino que afecta la manera en la que toda una sociedad se percibe a sí misma. Como dice Palma en el 2020, las heridas psicosociales provocadas por la violencia dejan una marca que atraviesa generaciones enteras. En la página 57, esto muestra que aunque hablemos de subjetividad individual, en realidad siempre entrelaza con lo colectivo, siempre estamos conectados con la sociedad y con el entorno. Y bueno, como reflexión personal y en el rol del psicólogo, desde mi punto de vista, comprender esto como futura psicóloga es muy importante porque nos ayuda a ver al sujeto como un ser aislado, a no ver al sujeto como un ser aislado, perdón, sino como alguien que carga con una historia, con una cultura, con un contexto, y entender cómo se forma su subjetividad nos permite acompañarlo mejor desde una mirada más humana y más social. Además, hay que reconocer que la subjetividad se construye también en medio de los traumas, de las desigualdades, y esto nos lleva a pensar en la responsabilidad ética que tenemos como profesionales de no atender, síntomas, sino de escuchar historias y acompañar procesos de transformación. Ahora sí, sin más preámbulos, lo tengo con mi compañero Luis Fernando. Bienvenidos, soy Luis Fernando Muñoz y vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es la subjetividad social y qué relación guarda con la subjetividad individual? La subjetividad social es el lugar donde ocurren y se configuran todas las relaciones interpersonales humanas, siendo esta una especie de espacio simbólico en el que están presentes e interconectados significados, valores, expresiones, hábitos y normas compartidas dentro de una sociedad, siendo esta un tejido común que sostiene las formas de pensar, sentir y actuar que identifican a cada civilización humana. La relación que guarda con la subjetividad individual radica en que la sociedad actúa como una productora de sentidos personales. En otras palabras, es un andamiaje en el cual cada persona construye su propia subjetividad. Esto es simbiótico, ¿por qué? Porque mientras construimos la nuestra con base a la subjetividad social,
nuestra propia subjetividad individual aporta a la construcción de dicha subjetividad social. Ahora, relacionemos este constructo con lo visto en la lectura de Recuperar el legado de Martín Baró. ¿Qué es lo que se trata? En esta lectura se muestra cómo la presencia, ya sea de una guerra o de un conflicto armado, puede y afecta gravemente la subjetividad social, la cual la propia lectura lo relata como fragmentar y cristaliza este mismo suceso las relaciones sociales. Por consecuente, se puede ver una evidencia hasta incluso a nivel clínico en las personas presentando síntomas asociados a trastornos ansiosos, de conversión, de trastornos del estado de ánimo y trastornos psicóticos, entre otros. Otra afectación de la violencia social es en las relaciones y creación de la identidad. ¿Por qué? Porque el sujeto que está en un ambiente donde prima la polarización, represión y el silenciamiento, este sujeto o nosotros mismos nos vemos desgarrados entre dos bandos confrontados sin poder afirmar una identidad autóctona, lo que puede inducir entonces en una división esquizoide entre quién es la persona y las imposiciones identitarias que el proceso en el contexto violento nos obliga a asumir. Continuemos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, compañero Luis. Me parece súper chévere cómo explica esa relación simbólica entre la subjetividad individual y la social, porque justamente eso muestra que el ser humano nunca se construye solo. Siempre estamos atravesados por lo que pasa en nuestro entorno, por las historias colectivas y por los significados que compartimos con los demás. En la lectura de Palma en el 2020 me llamó mucho la atención cuando se retoma el pensamiento de Martín Baró y habla de cómo los contextos de violencia y guerra dejan marca no solo en las personas sino también en toda la sociedad. Él lo llama trauma psicosocial porque el dolor y el miedo se vuelven parte del tejido social y se transmiten de generación en generación. En ese sentido, como dice Palma, el trauma no es únicamente una herida individual, sino un fenómeno histórico que atraviesa la memoria colectiva. En la página 58 dice esto. Yo siento que esto también se ve en nuestro país, donde muchas veces el miedo o la desconfianza se han normalizado, puesto que ya esas emociones compartidas terminan moldeando la subjetividad social y por lo tanto también influyen en cómo cada persona se percibe y se relaciona con los demás. Y bueno, como futura psicóloga creo que entender esta, o como futuros psicólogos, entender esta parte o esta relación es esencial porque nos permite ver que detrás de cada historia individual hay un contexto social que deja huellas y que sanar no es solo una cuestión personal, sino también, como lo dije anteriormente, más colectiva. Gracias, lo tengo con mi compañera. Gracias, compañera, por tu valioso aporte. Soy Lorena Cubides y a continuación les daré respuesta al siguiente interrogante. Es importante para el rol del psicólogo comprender cómo se configura la subjetividad y el trauma. ¿Por qué? Como psicóloga en formación, sí, es fundamental que el psicólogo comprenda cómo se configura la subjetividad y el trauma, ya que esto se debe a que la subjetividad es el modo en que cada persona construye su forma de interpretar el mundo, de ver sus emociones, sus relaciones y hasta su propia identidad. Entender estos procesos permite reconocer que cada individuo responde de manera distinta ante las experiencias vitales, especialmente en las situaciones adversas. Asimismo, el trauma no solo impacta a nivel emocional, sino también en la manera en que cada persona organiza sus pensamientos, sus conductas y su forma de vincularse a la sociedad. Cuando el psicólogo comprende cómo surgen estas transformaciones, estas huellas traumáticas, puede ofrecer una intervención más ética, empática y ajustada a las necesidades del consultante. En otras palabras, esta comprensión nos permite evitar juicios, promover acompañamientos respetuosos y facilitar los procesos de reparación y fortalecimiento personal a cada paciente. Sin más preámbulos, muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Cecilia Castro Ruiz. Hoy vamos a abordar el tema, cuál es el rol del psicólogo para comprender cómo se configura la subjetividad, el trauma y por qué. Es importante para el rol del psicólogo comprender cómo se configura la subjetividad y el trauma. ¿Por qué? Esta es la base para entender cómo el individuo interpreta su realidad y permita un abordaje efectivo terapéutico. Debe comprender el trauma, ya que este va a ayudar las heridas para un desarrollo como adulto. Según el porqué, según Ignacio Martín Baró,
es importante que el psicólogo comprenda cómo la subjetividad y el trauma se ajustan a través del contexto y la guerra, ya que el rol no es un análisis individual, sino comprender la influencia de su entorno, porque la salud mental está unida a las relaciones grupales y sociales, lo que es el contexto de opresión y violencia como es la guerra. Además, el trauma es subjetivo, no el evento en sí. Por lo tanto, lo que define un elemento traumático no es el suceso objetivo, sino la capacidad que tiene la persona para asimilarlo y darle un sentido a su momento, permitiendo formar la percepción del pasado o del presente. Un ejemplo, cuando dos personas experimentan un mismo evento, esto puede tener una respuesta diferente. Una puede desarrollar el trauma, la otra persona no la puede desarrollar. Gracias. Gracias, compañera. Me gustaría complementar tu intervención mencionando que comprender la configuración de la subjetividad y del trauma es esencial para el psicólogo, ya que permite reconocer que cada persona es el resultado de una historia única, marcada por su contexto, sus vínculos y las experiencias que ha vivido. De la perspectiva, el psicólogo no se centra únicamente en los síntomas, sino en el significado que los hechos tienen para el sujeto. Entender cómo se forma la subjetividad le ayuda a identificar las huellas emocionales que deja el trauma y cómo éstas se reflejan en la manera en que la persona percibe y se relaciona con el mundo. Además, como plantea Martín Baro, la psicología debe mirar las heridas no solo desde el plano individual, sino también desde lo social y comunitario. Muchos traumas se configuran por soluciones de violencias, desigualdad o exclusión. Por eso comprender estos procesos le permite al profesional actuar con empatía, conciencia, ética y compromiso social. En conclusión, conocer cómo se construye la subjetividad y el trauma es lo que le da sentido al humano, a la labor del psicólogo. No se trata de solo intervenir, sino de comprender profundamente al otro desde su historia, su cultura y su entorno. Es reconocer que cada experiencia de dolor también puede transformarse en una oportunidad para construir su identidad, sanar y resignificar la vida. Muchas gracias.